Por el impacto de la cultura anglosajona, el cine sobre todo, estos días hablamos más de la noche de Halloween que del Día de Todos los Santos, que celebramos el 1 de noviembre, una tradición más nuestra de países católicos. Recordamos como pocas veces a los que se han ido, familiares, amigos, y tal vez nos asalten dudas. ¿Fueron felices, amados? ¿Llevaron una vida digna, tan digna que, como dice un filósofo, su muerte fue escandalosamente injusta? Así se refería el escritor Javier Gomá, entre muchos recuerdos, pensamientos, a su padre, cuyo fallecimiento fue para él devastador, por el dolor, el vacío que sentimos todos, pero en su caso también por lo imprevisible. Fue en su anterior ensayo, La imagen de tu vida, que además incluye un monólogo dramático que vio la luz con éxito de la mano del director Ernesto Caballero y el actor Fernando Cayo, Inconsolable. Ahora el filósofo, el escritor, el director de la Fundación Juan March tiene entre otros objetivos consolarnos un poco, invitarnos a reflexionar sobre nuestra dignidad como seres humanos y hacerlo con esperanza, entusiasmo, en medio de la miseria, la tristeza que nos llega a menudo desde la vida cotidiana, incluso desde la cultura. Aquí están los pensadores que más vueltas le han dado al concepto dignidad. Cicerón, Petrarca, Pico de la Mirandola. Javi, hay que adaptarse. Y esa expresión, la de hay que adaptarse, luego... O Montaigne, cuya visión de la amistad le hace enarbolar al autor la bandera de la República de la Amistad. ¿A qué se está refiriendo? Es cierto que el concepto estaba casi desterrado de los libros tratados de filosofía de los 2 últimos siglos. ¿Qué quiere poner en primer plano Javier Gomá, ahora que se habla mucho del movimiento de los indignados y que casi todos tenemos en la boca la palabra dignidad, en los discursos políticos, en los medios de comunicación, en la calle, la dignidad de las mujeres, de los inmigrantes, incluso de los que en aras de su ideología política desafían a la ley, a la comunidad? Buenas noches, bienvenidos a la Hora Cultural, estamos en directo. Pues yo creo que es la tercera ocasión que tenemos aquí con nosotros al filósofo, escritor y director de la Fundación Juan March, Javier Gomá, bienvenido. Muchas gracias, encantado de volver a este remanso cultural de la televisión española. Ya nos conocemos, hemos tenido la ocasión incluso de coincidir en algún pase teatral hace poco. Le pediremos también a nuestro invitado que nos haga alguna recomendación. Bueno, algunas preguntas que hemos dejado en el aire. ¿Por qué la necesidad de escribir sobre ese concepto, dignidad? Hay una primera razón biográfica. Entiendo que la filosofía es literatura y el que escribe literatura sobre todo es consciente de las palabras, y en mi vocabulario particular iba adquiriendo un protagonismo creciente el concepto de dignidad y decidí escribir una monografía. Luego me encontré, segunda razón, con que nadie lo había hecho, para mi sorpresa. Hay, por supuesto, muchos libros en los que se menciona la palabra dignidad, pero una aproximación estrictamente filosófica sobre el concepto de dignidad no existía. Era un concepto filosóficamente vacante y decidí apropiármelo y hacerlo mío. Y por último, quería ser, que tú lo has anticipado al principio con mucha certeza, con mucho acierto, quería ser algo así como una renovación en el siglo XXI del antiguo género de la consolatio. La consolatio era un género primero griego, luego romano, por el que el autor trataba de acumular argumentos para consolar el pecho de alguien que había sufrido una desgracia. Y mi percepción es que la naturaleza desborda miseria y la cultura, sobre todo la alta cultura, por si no fueran suficientes las inspiraciones de la naturaleza, nos remata con una invitación a la desgracia, a la tristeza y a la miseria. Y este libro es un libro militante
en el sentido de que pretende ser una pieza más en un programa ya antiguo de dignificación de la cultura, que trató de sacar adelante, que tiene que ver con la propuesta de un ideal, el ideal de la ejemplaridad, con una pregunta sobre si es o no posible en el siglo XXI lo sublime, si solamente podemos adorarlo en el pasado y reverenciarlo o podemos crearlo hoy, o también en el concepto de dignidad o la elevación del estilo. Todo va en una misma dirección de elevación del espíritu hacia lo alto. Pondremos algún ejemplo de lo que es dignidad en el estilo, un buen ejemplo de dignidad de alguien que pertenece al mundo de la poesía, de la literatura, se ha decantado por Fray Luis de León. A mí me ha sorprendido mucho y nos lo va a contar. Pero este es un libro también, este es un ensayo donde se aborda la historia de España. Repasas la historia, te centras sobre todo en los años de la transición. La transición está en la última novela de Eduardo Mendoza. La transición de alguna forma está en el premio nacional de ensayo de José Manuel Núñez Seixas, cuando habla de los nacionalismos. Este premio lo ganaste tú también en el 2004 con una de las entregas de lo que es ahora la tetralogía. Así es. Y habíamos dejado una pregunta ahí en el aire. En aras de la ideología política, algunos desafían a la ley, desafían a la comunidad para salvaguardar su dignidad. ¿Cómo conciliar eso? ¿Cómo no saltarte la ley, no afrentar a los demás y ser al mismo tiempo digno? Tenemos en la mente, por ejemplo, yo recuerdo gente que se autoinculpaba por sedición hace unos días en Cataluña para salvaguardar su dignidad. Bueno, vamos a ver. Quisiera decir una palabra sobre el Estado de Derecho, porque justamente saltarse la ley es hacer reventar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una virguería, es algo milagroso que ha ocurrido en Occidente y recientemente. Si tú violas a mi hija, a lo largo de los siglos lo que ocurría es que yo te mataba a ti, venganza privada. Tú ahora violas a mi hija y yo presento un papelito en una ventanilla. Renuncia a la venganza privada. Se inicia un procedimiento, normalmente polvoriento, tardío, que termina con un individuo, un funcionario, que conforme a unas leyes dicta una sentencia. Yo renuncio a la venganza y me acomodo o me conformo o acato esa sentencia. Eso, que es un milagro, que es una virguería, es la esencia del Estado de Derecho. Quien cuestiona, orilla, desafía o de alguna manera desactiva ese milagro, a mi juicio, no es solo un acto ilegal, es sobre todo un acto de barbarie, de renuncia a los progresos de la civilización. Por tanto, no estamos hablando solo de un acto legal o ilegal, sino de un acto que se parecería a una especie de regresión a un estado precivilizado. Invocar el concepto de dignidad en ese contexto es un sarcasmo. Aparte de que en mi libro, sobre todo, centro la dignidad en la dignidad individual, definiéndola como aquello que resiste a todo, sobre todo al interés general. En consecuencia, más bien está en contextos de individuos que tienen que resistirse a una tiranía y no a pueblos prósperos que pretenden romper con la solidaridad estatal y con la integridad territorial. En tu libro hablas, referidos a esos años de la transición, los logros de una revolución jurídica. Sí. Hablas también de ha llegado por un pacto, la concordia entre los hijos de los vencedores y los vencidos. Unos dejaron algo cada uno, tuvo que dejar muchas cosas para sumar entre todos, y ahora todo eso de alguna forma se está cuestionando. Algunos cuestionan, entre los indignados hablaban del régimen de la transición, y con todo lo que está pasando ahora, ¿a ti qué te está llegando? ¿Hay una amenaza hacia lo conseguido en eso que tú calificas también como que España consiguió la mayoría de edad en el año 78 con la Constitución? Sí, en primer lugar me gustaría calificar con precisión qué ocurrió entre el año 75 y 78. Tú ya lo has anticipado, utilizo la palabra revolución. ¿Qué es una revolución? Pues una definición posible sería decir, es un desplazamiento súbito de la soberanía. ¿Y qué ocurría en 1975? ¿Dónde estaba la soberanía? En el jefe del Estado. ¿Dónde está la soberanía en el año 78? En el pueblo. En consecuencia, en esos 3 años
que son el anverso perfecto de los 3 años fratricidas de la Guerra Civil, en esos 3 años fraternales se produjo una auténtica revolución, un desplazamiento súbito de la soberanía. Pero a diferencia de la Revolución Inglesa del siglo XVII, o la americana o la francesa del siglo XVIII, o la rusa del siglo XXI, en la cual los promotores tuvieron que utilizar la violencia para imponer esa revolución, el prodigio de la Revolución Española es que formalmente se hizo de la ley a la ley. Fue una revolución jurídica, y esto quiere decir pacífica. En consecuencia, el logro español, tardío en comparación con las otras revoluciones anteriores, pero más excelente en su forma, es un logro que hoy es ejemplo y espejo para transiciones a la democracia en países centroeuropeos o en Latinoamérica. ¿Qué es lo que ocurre? Y es que no hay obra humana que no sea imperfecta, y si tú te aproximas mucho podrás encontrarle sus defectos, pero también si te aproximas mucho a las Meninas de Velázquez en el Prado, lo único que vas a encontrar son hilos manchados. Necesitas un poco de perspectiva, y cuando adquieres esa perspectiva encuentras una obra maestra. Cuando adquieres esa perspectiva en la transición, comparas, por ejemplo, con otras transiciones del mundo o otras revoluciones en el mundo, es cuando te das cuenta que es una obra maestra. Pero también puede ocurrir que te alejes demasiado de las Meninas y veas ahí al fondo simplemente un marco con un contenido apenas perceptible. Y ese es el otro riesgo, cuando estás tan alejado o quizá ignoras tanto los detalles de esa conquista que tiendes a despreciarlo. Por tanto, la transición, que a mi juicio son las Meninas en el ámbito político, requieren una distancia adecuada, ni demasiado cerca que solamente veas los defectos, ni demasiado lejos que pierdas la capacidad de admirar esa obra maestra. Vamos a recuperar películas que ahora mismo coinciden en la cartelera, Mientras dure la guerra de Amenábar o La trinchera infinita, que podemos ver ya mismo. Ese regreso a lo que pasó en la guerra civil, esa guerra fratricida, los años posteriores, ¿qué está pasando en el aire que respiramos? Coincide además con la exhumación del dictador. ¿Qué lectura haces? Parece como si tuviésemos ahí una asignatura pendiente. Yo ahí, Antonio, aduciría mi teoría del aburrimiento. Los años 70 fueron sobre todo unos años épicos, en los que estábamos fundando un nuevo pueblo, un nuevo régimen. Los años 80 fueron unos años líricos, con la movida y la liberación sexual. Los años 90, para mí, una vez liberados, con todo el dinero que sin trabajar nos procuraba la Unión Europea, fueron los años del nuevo riquismo. Y luego, finalmente, la democracia se consolida. Y cuando se consolida, sobre todo lo que tenemos es gestionar adecuadamente nuestro aburrimiento. Un ciudadano moderno es una persona que gestiona adecuadamente su aburrimiento sin proyectar en las instituciones una ansia de salvación o de éxtasis o de ebriedad. Notamos que el ciudadano actual tiene un problema con ese aburrimiento y se inventa pasiones que a veces nos reprochan. Esta sociedad tiene una gran desafección política. Bueno, por el contrario, hay otros regímenes que tienen una excesiva afección política, como por ejemplo son ese nuevo romanticismo que son los independentismos. Movilizan a la gente, pero a lo mejor lo que tendrían que hacer es movilizarse menos y asumir el aburrimiento de una sociedad contemporánea. Con esto quiero decir que es muchas veces el aburrimiento o incluso el bienestar lo que nos llena de nostalgia por esa excitación de la guerra civil, por ese cuestionamiento, por esos relatos épicos. Y lo que quizá tendríamos que es decir, bueno, mira, la búsqueda de la felicidad o de la salvación pertenece al corazón, dejemos que las instituciones funcionen con normalidad. Yo veo una necesidad de pasión, de lirismo, de épica, que las democracias consolidadas ya no satisfacen al ciudadano normal. República de la Amistad está muy presente en tu libro, analizas muy bien el caso de Montaigne, el pensador francés de los ensayos, su gran amistad con de la Boétie. ¿Qué quieres expresar cuando nos lanzas esa idea, República de la Amistad?
Pues que las democracias contemporáneas tienden al atomismo, al individualismo, y tenemos que recuperar de manera positiva la apropiación de determinados límites que hacen posible la convivencia. Cómo atar a un individuo con otro que no sea el resultado de la coacción, sino que sea el resultado de la propia inclinación, pero la inclinación sea compatible con algún tipo de vínculo. Y entonces encontré en la amistad el paradigma de una socialización no coactiva. Yo elijo por inclinación personal ser amigo tuyo y tú quizá me correspondes y se establece entre nosotros una cierta complicidad. Esa complicidad crea una ley y en español tenemos una expresión muy hermosa que es tener ley al amigo. No es ciertamente una ley jurídica cuyo incumplimiento lleve aparejado unas sanciones, unas multas o penas de cárcel, sino que su incumplimiento lleva aparejado una tristeza, un desencanto, una desconfianza o una ruptura de la amistad. Bueno, en esta sociedad que yo ideo en el libro que he titulado, que le pongo el remoquete no de la minoría selecta orteguiana, sino de la mayoría selecta, compuesta por ciudadanos de visión culta y corazón educado, son aquellos que son capaces de establecer nudos entre ellos, nudos que les comprometen, pero no están basados en la coacción jurídica, sino en la elección. Por eso ese capítulo del libro propone, insisto, la amistad como el paradigma de una necesaria socialización no coactiva. Está muy presente en el ensayo Dignidad, publicado por Galaxia Gutenberg de Javier Gomá, todo lo que se refiere a la cultura, no solamente a los que se expresan de una forma artística, sino también lo que supone la cultura para nuestro crecimiento espiritual, personal. Javier Gomá es director de la Fundación Juan March. Vamos a ver qué exposición podemos visitar ahora en ese espacio. ¿Qué es lo que podemos ver, Javier? Es una exposición que creo que combina el que da que pensar, pero al mismo tiempo el que lo desee se puede recrear en la belleza de las muchas de las obras de arte que ahí se exponen. El creador del MoMA, el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, hizo en el año 36 una exposición en la que trataba de resumir para un público norteamericano que no había visto nunca el arte de las vanguardias europeas, trató en un esquema, en un gráfico, mostrar las principales tendencias de la abstracción, del cubismo y tantas otras. Nosotros hemos querido reproducir ese diagrama de Barr de 1936, que él lo presentó como una contracubierta que acompañara el catálogo, pero que no lo pudo realizar. Nosotros traemos ese diagrama y lo realizamos y lo convertimos en exposición. Con lo cual, el que quiera verá una reflexión sobre los diagramas en el mundo de las artes, pero el que quiera emanciparse de esta tesis o de esta indagación, lo que se encontrará son obras hermosísimas de las vanguardias europeas desde 1905 aproximadamente a 1935. Esta es una manifestación de la cultura que tenemos en la agenda cuando queremos visitar una exposición. ¿Qué reflexión haces tú a propósito de cultura, dignidad? El libro se estructura en tres partes. La primera es directamente una reflexión sobre la dignidad. Se convierte la dignidad en el centro absoluto de la meditación filosófica. La segunda parte, la segunda sección, trata de ser unos primeros pasos de lo que ahí llamo que es una poética de la dignidad. La dignidad, ¿qué proyección tendría en la literatura, en las letras, tanto en el fondo, los temas literarios, como en la forma? Finalmente, la tercera parte, de la que ya has mencionado, la República de la Amistad y Tarde pero bien, plantea una pregunta. Si en la primera parte he dicho que la dignidad es un valor absoluto que todo hombre y toda mujer tienen, ¿cómo puede convivir una dignidad absoluta de un individuo con la dignidad absoluta de otro individuo? Por tanto, ¿cómo podemos concedernos un respeto mutuo, que es lo que la dignidad reclama, en una sociedad múltiple? Y a eso trata de dar respuesta. Pero en la segunda parte, que es por la que me preguntas, lo que quiero es primero hacer una distinción entre las 4 clases de culturas, porque cuando nos dicen, Javier, ¿cómo está la cultura? Pues hay que distinguir entre 4 clases de cultura. La cultura en el sentido de cultura española, nuestras costumbres, nuestras ideas; cultura en el sentido de obra de arte;
Cultura en el sentido de política cultural, lo que hacen las administraciones, y cultura en el sentido de industria cultural, que es lo que hacen las empresas que giran justamente en ese sector. La racionalidad, la finalidad, los valores en juego en cada uno de estos 4 sectores son completamente divergentes. Y luego está un ensayo que indaga en la fundación del estilo elevado en la lengua castellana. Vamos a ponerle rostro al ejemplo que ha escogido Javier Gomá, que es uno de los capítulos, los apartados más apasionantes del ensayo. ¿Qué te llega de Fray Luis de León? A mí, la genealogía de mi fascinación es que un día estoy leyendo sobre el Cantar de los Cantares. Los 2 libros más raros del Antiguo Testamento son el libro de Job, que leí en esa fase de duelo que tú has mencionado al principio, porque es un libro en el que prácticamente todos son quejas a Dios, y el segundo libro raro es el Cantar de los Cantares, porque es un poema erótico en el que no se menciona a Dios en ningún momento. Total, que empecé a leerlo en una nueva traducción, y en esa nueva traducción citaban un extracto de un comentario de Fray Luis de León al Cantar de los Cantares. Y yo, que soy un obseso estoy fascinado, soy un enamorado de las palabras, me pareció que ese párrafo era un párrafo cautivador. Así que me hice con el comentario de Fray Luis, que es un comentario de 1561, el primer libro suyo, que ni siquiera lo publicó, aunque luego le aparejó la cárcel, y me lo leí entero. A continuación me leí la obra, a lo largo de un año, lentamente, la obra completa de Fray Luis en prosa castellana, porque luego tiene la prosa latina. Y noté que ahí se había ocurrido algo en el siglo XVI. Y indagando sobre el estilo elevado, que es un tema que en general me interesa, qué había ocurrido en otros países. El estilo elevado se funda en otros países por traducción a las lenguas romances o las lenguas vernáculas de la Biblia, pero la Biblia no se permitió traducir en España hasta el siglo XIX, salvo la Biblia del Oso, pero que no pudo circular por España. Así que mi tesis es que lo que en otros países fue la traducción a la lengua vernácula de la Biblia, fue en España el comentario de Fray Luis a el Cantar de los Cantares, que además es un comentario que por primera vez en la historia es un comentario literal. Hasta él, los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, si el poema hablaba de los 2 pechos, un pecho de la justicia y otro el pecho de la prudencia. Fray Luis hace un comentario literal, con lo cual ese monje austero, ascético, incluso en cierta manera antipático, escribe con una prosa inigualable y una elegancia hechizante un comentario a un poema erótico, con una gracia, con una belleza, con una delicadeza completamente incomparables. Me fascinó y luego lo puso en el contexto de un programa de dignificación. Bueno, pues eso mucho más ampliado en el ensayo Dignidad de Javier Gomá. Tenemos otro libro que ha publicado el escritor y filósofo. ¿De qué se trata? Esto es un nuevo texto dramático. Este no me lo he leído. Espero verlo sobre las tablas. Es posible que en septiembre puedas hacerlo. Pues pertenece también a un proyecto de 3 que incluye Inconsolable. Esta obra hay una que acaba de terminar, Las lágrimas de Jerjes. La trilogía la he titulado Un hombre de 50 años, porque en los 3 se trata de modulaciones de la experiencia de un hombre que alcanza esa edad, los 50 años. Pero en concreto, en Quiero cansarme contigo, trato de someter el ideal que he propuesto en la tetralogía y la ejemplaridad a la prueba del humor. Porque mi tesis es que hoy, si aspiras a un ideal, dado que todo ideal pretende ser universal, tiene una tentación de intolerancia o de fanatismo. Y la única manera de ver si ese ideal no es fanático es si pasa o no pasa, como le ocurre a Don Quijote, la prueba del humor. Así que la tetralogía, que durante más de 1000 páginas trato de proponer un ideal, es decir, una propuesta de perfección, sin embargo, tiene que someterse a las aguas frías de la autoironía en Quiero cansarme contigo. Expone la tesis que en otros libros he desarrollado más ampliamente, de que el buen ejemplo genera mala conciencia. El mal ejemplo genera buena conciencia. Bueno, pues aquí el protagonista, un profesional competente y de éxito, tiene la mala suerte de tener un cuñado absolutamente perfecto. Y eso le genera un conflicto casi insoportable consigo mismo y con su mujer, y finalmente un principio de colapso.
Esto lo veremos en septiembre, como dice Javier Gomá, seguramente nos va a hacer una recomendación teatral, pero como todos los miércoles incluimos la hora de las series. Todos nuestros invitados escogen series de ficción y yo voy a enseñarle a los espectadores la serie que a ti te ha gustado mucho desde hace un par de años. Una serie además española. Vamos a ver imágenes. Muerte en León. Somos un partido fuerte. ¿Por qué te gusta esta historia del asesinato de la presidenta de la Diputación de León? Que bueno, se ha convertido en una miniserie de no ficción. Creo que es la única serie, y he sido muy aficionado a las series, ahora me he resfriado un poco, pero creo que es la única serie que he visto 2 veces. Y supongo que ejerce sobre mí una fascinación parecida a Sangre Fría de Capote. Y es una habilidad narrativa extraordinaria, con un material como es la grabación del vídeo, del juicio, más luego los testimonios de personas en torno al asesinato, que verdaderamente es cautivador. Y luego al final la misma intriga y el suspense que te ha mantenido pegado al televisor durante 4 episodios me recuerda a mí mismo, terminado el último episodio, y volver a ver los 4 episodios, googleando durante un mes qué pasó con este personaje, qué pasó con la fiscal, qué pasó con el cabo primero, qué están haciendo ahora en prisión. Hay como a las auténticas obras de arte, hay una ambigüedad y una interrogación no resuelta que casi cautiva más cuando la serie ha terminado. Como cuando vemos también la película de JFK de Oliver Stone, que nos ponemos ahí en Google a buscar quién fue este, quién fue el otro. Una obra de teatro que ha visto recientemente Javier Gomá. Las Bárbaras. Sí, me gustó, porque esta obra de Lucía Carballal tiene la autoridad de que ha escrito por una mujer. Y las protagonistas son también 3 mujeres. Pero en lugar de ser el panfleto o el catecismo de aquello que debemos pensar o aquello que debemos sentir, tiene la honestidad de reconocer la complejidad. Y acaba siendo una obra polifónica, con 3 voces, una mujer arquitecto que ha decidido ser soltera sacrificando su vida privada al éxito profesional, una mujer casada convencional que se cuida de sus hijos y de sus nietos, y una mujer casada no convencional. Y la verdad no pertenece a ninguna de las 3. Así que esa polifonía en un tema que normalmente es sensible, como es el de la mujer o el feminismo, me pareció que tenía mucho valor. Y que de alguna forma tiene que ver también con tu ensayo, ¿no? Hablamos mucho de la dignidad de la mujer, el caso que has comentado antes de la violación, ¿no? No tiene nada que ver lo que le puede ocurrir a una mujer ahora a lo que le ocurrió siglos atrás. Ensayo para todos los lectores, no es el lenguaje de Kant, un lenguaje accesible. Javier Gomá, gracias por traernos. Ha sido un placer, Antonio, ya lo sabes, me encanta venir y charlar contigo. Gracias por traernos este ensayo, que es lo que podemos leer próximamente, además de lo que ha comentado en teatro y en serie de televisión. Gracias. A ti. No tenemos programa mañana porque empieza la campaña electoral, lo saben. Tampoco el día 4, después del debate a 5, tendremos aquí el postdebate, así que nos emplazamos al 5 martes. Gracias por acompañarnos, que pasen unos buenos días de descanso.